invito, amados hermanos, entonces que vayamos esta mañana al Evangelio de Juan, capítulo 4, donde vamos a leer uno de los pasajes más conocidos de ese Evangelio, donde justamente el Señor Jesucristo va a dar un mandamiento nuevo. Y lo va a hacer a través de una corrección a una mujer que él estaba evangelizando, la mujer samaritana, que pensaba que sabía cómo adorar. Ella estaba completamente convencida que sabía cómo adorar, y de hecho hasta ese momento todo el mundo estaba muy convencido que sabían lo que era la adoración. Y ahí el Señor entonces dice algo que es sorprendente. Incluso ustedes pueden leer del versículo 21, vamos a leer hasta el 24, y pongan atención, vamos a leer del versículo 21 al 24. Miren lo que Jesús le dice a esta mujer. Le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ahora pongan atención a este versículo, 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oremos. Padre Celestial, estamos delante de tu palabra. Hemos leído lo que tú dejaste escrito por medio de tu Espíritu, para que nosotros hoy día, casi 2000 años después de que se escribieron estas palabras, entendiésemos claramente que tú buscas verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y queremos pedirte, amado Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos ahora a discernir, como decía Neldín, discernir tu verdad y entender, para que podamos aprender a adorarte en espíritu y en verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, esta verdad que quedó escrita acá, que enunció, que fue el Señor Jesucristo el que lo dijo, ¿no? Esto no es algo que uno pueda decir, lo dijo Juan o lo dijo Pablo, como lamentablemente muchas veces lo dicen. Lo dijo el Señor Jesucristo. La tenemos que entender primeramente, para después comprender. Hay una diferencia entre entender y comprender. Como todos los mandamientos que estableció Jesucristo, nuestro Señor, este es uno de los que muchos no entienden. Muchos que hoy día están en los caminos del Señor no entienden este mandamiento. Primero, muchos no creen que es un mandamiento, porque nos está diciendo Dios manda que tú adores en espíritu y en verdad. Es un mandamiento porque indirectamente dice que los verdaderos adoradores, ¿cómo lo van a hacer? Van a adorar en espíritu y en verdad. Por lo tanto, se convierte en un mandamiento. ¿Cómo tenemos que adorar nosotros? En espíritu y en verdad. Y porque no lo entienden, obviamente no pueden practicarlo, o lo van a practicar como ellos creen. Entonces, muchos errores que se cometen hoy día dentro del cristianismo, en las iglesias, es porque las personas que están acá, que están creyendo en el Señor Jesucristo, en el único Dios verdadero, hacen las cosas como ellos las entienden, pero no como está escrito en la palabra, porque no estudian. Pero no hagamos nosotros ninguna conjetura acá, no empecemos nosotros esto hay que hacerlo así, esto yo creo que hay que hacerlo así, ¿ya? Sino que vayamos a la palabra. Dejemos que el Señor nos enseñe
cómo debemos adorar en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo se adora en espíritu y en verdad? Esa es la pregunta que vamos a contestar hoy día en la mañana. Para entender esta forma de adorar, se nos dio un texto que lo expresa perfectamente. Hay un texto que nos explica, en cierta forma, cómo debemos adorar en espíritu y en verdad. Para eso les invito a que vayamos a Romanos capítulo 12. Y miren lo que dice el versículo 1. Agustina, ¿te puedo pedir que tú lo leas en voz alta, por favor? Escuchen bien, lean Romanos capítulo 12, versículo 1. Miren lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias, muchas gracias. Que es vuestro culto racional. Culto racional es la adoración. El culto no es solamente lo que hacemos hoy día aquí en la iglesia el día domingo. El culto es algo que tú literalmente vas a hacer delante de tu Dios a través de todo lo que tú hagas. Pero fíjense en el detalle, culto racional significa que es con entendimiento, no es con emociones. No dice culto emocional o culto sentimental, dice culto racional. ¿Y cuál es el culto racional? Lo que dice anteriormente. Si pusieron atención, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, literalmente, ¿qué está haciendo? Nos está rogando. Os ruego, dice ahí. Os ruego. ¿Quién es el que está rogando? No es Pablo. Pablo fue usado para escribirlo. Pero ¿quién es el que escribió todo el texto? Dios, el Espíritu Santo. Y Dios está rogando. ¿Y qué es lo que está rogando? Que guardemos este mandamiento. Y que lo guardemos porque hemos sido privilegiados, muy privilegiados. Nosotros no tenemos idea lo que pasó cuando nosotros nacimos de nuevo. No nos podemos ni siquiera imaginar, aunque la palabra lo dice, pero no lo podemos dimensionar. Somos tan privilegiados porque inmerecidamente, sin que nosotros lo mereciéramos, recibimos muchas misericordias. Dice ahí, por eso dice, hermano, os ruego por las plural, misericordias. ¿Pusieron atención? Fíjense en los detalles, tienen que poner mucha atención en los detalles. A veces uno lee muy rápido y pasa de largo y no dice, ya. Os ruego por las misericordias, significa que son varias misericordias. Si tú no entiendes cuáles son todas esas misericordias de Dios, entonces obviamente, no podrás guardar los mandamientos como se lo merece el Señor. Te vas a acordar de los mandamientos, vas a poder tal vez repetir algunos, pero no los vas a guardar como debieras guardarlos, como el Señor lo ha mandado. Si bien todas las misericordias de Dios están explicadas, y para eso tú debieras leer los 11 capítulos antes de esta frase que acabamos de leer. En los 11 capítulos de Romanos están explicadas todas las misericordias de Dios. Pero hoy día quiero llevarlos a un texto en Efesios, capítulo 2. Y le quiero pedir a nuestro hermano Michelson que nos lea del versículo 4 al versículo 7. Versículo 4 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Parte diciendo
que nuestro Dios es rico en misericordia. Y la misericordia principalmente se manifiesta por ese gran amor con que nos amó. Pero ese amor, hermanos amados, hay que entenderlo de acuerdo a lo que está escrito. ¿Y por qué es tan incomprensible ese amor? Porque ¿cómo estábamos nosotros? Aquí dice, estábamos muertos en pecado. Muertos en pecado. Y si ustedes leen el versículo 2 antes, incluso lo explica con más detalle. Y en esa condición, Él, ¿qué hizo? Nos dio vida, una vida nueva, nos hizo nacer de nuevo. Nos dio vida y no una vida nueva solamente para que lo pasemos bien acá en la tierra, sino que una vida nueva juntamente con Cristo. Así como Él resucitó a su Hijo Jesucristo, también a nosotros nos resucitó con Él. Pero no solamente nos resucitó, miren lo que dice el versículo 6. Además de que nos resucitó, nos sentó con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es una realidad, es algo que Él ya hizo. No, nada puede cambiar eso. Nosotros en un día vamos a estar ahí, aunque para Él ya estamos sentados ahí. Pero además de eso, Él, que dice el versículo 7, nos va a mostrar en los siglos venideros, desde el momento en que fue escrito esto, de los siglos venideros, nos va a mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Hermanos, todas estas cosas están escritas ahí y ahora nuestra mente tiene que empezar lentamente a entender esto. Y para eso tenemos que leer la palabra, para eso tenemos que escuchar sermones, para eso tenemos que estar en Cristo Jesús. Y es un proceso. Nadie de la noche a la mañana sabe todo, entiende todo. Es muy raro ser un hijo de Dios, es muy raro. La gente cree que porque creyó en Jesucristo ahora todo va a ir bien, van a ser felices, van a dar gloria a Dios, van a cantar, lo van a pasar bien. Eso es una mentira espantosa. Porque no le pasó a los apóstoles y no le pasó a millones de cristianos que han creído en Jesucristo y nunca lo pasaron bien, sino que murieron por Cristo. Les pasaron cosas espantosas. Todavía hay muchos hermanos nuestros, hoy día, en países como China, India, en los países musulmanes, donde los persiguen y los matan. ¿Por qué? Porque creen en Jesucristo. Pero, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros vivimos en Chile, somos felices, no tenemos problemas. Por ahí escuchamos las noticias que de repente hay algo feo, que un asesinato, un secuestro, por ahí. Pero no me pasa a mí, le pasa a otros. Son noticias malas, feas, pero nosotros no tenemos miedo. Para ustedes que tienen familiares en Haití en este momento, sí, ahí las cosas están feas, muy feas. Y ustedes están muy preocupados y muy tristes por lo que le está pasando a sus familiares allá. Y yo, a través de Micheson y a través de las chicas y a través de nuestros hermanos haitianos, yo también he escuchado y visto noticias y es realmente muy, muy terrible. Ellos están viviendo algo espantoso. Pero en el cristianismo, cuando tú verdaderamente eres un seguidor de Cristo, las cosas no son color de rosa, son difíciles. Y por eso, a pesar de lo que está pasando en el mundo, los hijos de Dios gozan de algo que el mundo no conoce, y es la gracia de Dios. Dios los ayuda a pesar de que viven cosas muy terribles. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Y aunque tal vez aquí en la tierra lo pasen muy mal, ellos van a estar en los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que poner mucha atención a estas palabras cuando las leemos. Poner atención. Y esto tiene que motivarnos a nosotros a estar agradecidos de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras que acabamos de leer son tan potentes, son tan poderosas, son tan profundas, pero que muchos no se detienen a reflexionar. Las leen y no se sientan a reflexionar realmente en lo que está diciendo. Y por lo tanto, porque no piensan en lo que están leyendo, también cometen el error de no humillarse, de no caer de rodillas
¿Cuántas veces leíste esta palabra y le diste gracias al Señor por eso? ¿Realmente te arrodillaste delante de Él y le dijiste, gracias mi Dios por salvarme por gracia? Yo que estaba muerto en mis pecados, tú me salvaste. ¿Quién hace eso? ¿Y es por qué? Porque nosotros leemos muy rápido. Entonces tú lees la Biblia y terminas en 3 meses de leer el Nuevo Testamento y dices, leí el Nuevo Testamento. Y está bien, qué bueno que lo hiciste. Pero ahora empieza de nuevo. Y esta vez hazlo un poco más lento. Lee más lento. Y la próxima vez que lo empieces de nuevo, léelo más lento todavía. Y empieza a escuchar. Y de a poquitito vas a empezar, el Espíritu te va a empezar es como que la neblina se va y empiezas a ver bien clarito todo con la luz del sol. Si no, no vas a alcanzar a comprender lo que está diciendo el Señor en su palabra. Y porque no comprendes bien, entonces también no eres capaz de guardar los mandamientos como Él manda en su palabra. Y por eso quiero que, miren, para que entendamos, hay un mandamiento que es muy difícil, pero que es importante que nosotros lo entendamos porque se relaciona justamente con el mandamiento que leímos en Romanos capítulo 12, versículo 1, que leyó nuestra hermana Agustín. Vayan a Lucas y vayan al capítulo 14. Lucas capítulo 14. Este mandamiento es muy importante que tú lo entiendas. Y vamos a leer el versículo 33. Eliani, si tú nos puedes leer ese versículo en voz alta, clara. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gracias. ¡Wow! ¿Escucharon esas palabras? Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántas preguntas nacen en tu corazón? ¿A qué se refiere el Señor? Es Jesucristo el que lo está diciendo. Él se lo dijo a sus apóstoles y a los que estaban escuchando. Si tú no renuncias a todo lo que posees, no dijo si tú no renuncias a lo que posees, dice a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. Eso es humillarse. Él está hablando de humillarse, de tener temor de Dios, no miedo, temor, respeto, honra. ¿Se acuerdan cuando Él dijo, todo aquel que quiera venir en mí, niéguese a sí mismo? Niéguese a sí mismo, renunciar, negarse a sí mismo. Porque si renuncias a todo lo que posees, ¿qué vas a hacer? ¿A qué se refiere? Vas a abandonar lo que más atesoras. Piensa, ¿qué es lo más valioso para ti? Piensa en tu corazón, no me lo digas. Piensa, ¿qué es lo más valioso para ti? Eso que es lo más valioso para ti, es lo que a ti te tiene cautivo. Si yo tengo unos lingotes de oro acá, yo voy a estar todo el rato preocupado de que nadie me los quite, porque es una fortuna, ¿no es cierto? Si es necesario voy a tener una pistola en la mano, porque cualquiera de ustedes me los puede quitar, y yo los voy a defender con todo, porque es mi fortuna. Yo no dormiría en la noche, porque cualquiera que sabe que, oye, el pastor tiene unos lingotes de oro en la casa, todos van a querer robarme los lingotes de oro, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo más valioso para ti? ¿Te has puesto a pensar? Y aquí el Señor no está hablando de algo material. No está hablando de ropa, ni de dinero, ni de auto, ni de casa, ni de computadora, ni de teléfono. No se está refiriendo a las cosas materiales. Porque Él dice que tienes que renunciar. Lo más precioso para ti es lo que tú tienes en tu mente. Piensa en esto. Y eso se llama el yo. Amén. A ti lo que más te importa es lo que tú quieres, lo que tú piensas, con lo que tú sueñas, tus proyectos, tu futuro, tu familia. Tú eres lo más importante para ti. ¿Y eso dónde está? Aquí. No es material. Tu religión, la música que a ti te gusta, tus videos, etc. Todo lo que a ti te gusta, todo lo que tú crees, lo que tú tienes, lo que has aprendido, eso
tú no lo transas con nadie. Si alguien te quita la ropa, tú vas a llorar, pero te compras otra. Si alguien te quita el celular, vas a gritar y me robaron el celular, pero te compras otro. Pero si alguien te dice, tú ahora tienes que dejar de pensar como piensas, tú dices, no, eso es mío. Yo creo esto y yo pienso así y a mí me gusta esto. Ese es tu ego. El Señor en la palabra habla de tu corazón. Y por eso cuando nos da el primer mandamiento, piensen en lo que dice. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Él habla de 3 cosas que están aquí. No dice con tu espíritu, habla de la mente, del alma. Eso eres tú. Tú eres, como lo hemos dicho muchas veces acá, tú eres alma y espíritu. Y tienes un cuerpo, pero el cuerpo es como la botella, el envase. Y dentro del envase estás tú. Yo no te veo a ti, yo veo tu envase. Y yo me identifico con las personas por medio del envase. Y sé que dentro de ese envase hay una persona que piensa de una forma y que la otra persona piensa de otra forma y que ese piensa de otra forma. ¿Me entienden? Pero tú eres alma y espíritu. Y por eso el Señor ahora te está diciendo acá que para que tú puedas guardar el mandamiento que está en Romanos 12:1, que es presentar tu cuerpo, tu envase, que te contiene a ti, como en sacrificio vivo. Pongan atención a esas palabras. Y si tú no renuncias, como el Señor lo dice, renuncias a todo eso que tienes en tu mente, si tú no renuncias, tú no puedes ser un discípulo de Jesucristo. No puedes seguir, no puedes ser un hijo de Dios. Y eso hay que empezar a ponerlo en la balanza y hay que meditar en eso. Por eso, si tú no entiendes que pasaste de estar muerto, como lo leímos en Efesios, muerto en tus pecados, y ahora tienes vida juntamente con Cristo, naciste de nuevo, si tú no entiendes eso, que fuiste engendrado por Dios, como dice en Juan capítulo 1, o como lo leímos ahí en Efesios, entonces todas las misericordias de Dios solo serán eso, misericordias. Y recuerda que nosotros confundimos muchas veces la palabra misericordia con ser bueno, porque tú también tienes misericordia de otras personas. Y muchas veces le cuentas a otro, oye, Mitchell, sabes que yo vi a una persona que estaba muy mal y tuve misericordia con ella y la ayudé. Y te jactas, como diciendo, yo lo hice, yo fui bueno con esa persona. Pero esa misericordia no es la que Dios tuvo contigo. No es la que Dios tuvo contigo. Porque la misericordia que viene de Dios es divina, es sublime, es inmerecida. La misericordia que merece la persona que tú ayudaste, se la merecía. Pero tú no te la merecías, la misericordia de Dios. Y eso se nos olvida. Por eso hay que hacerse la pregunta, ¿estoy entendiendo bien lo que dice el Señor en su palabra? Uno de los peligros más serios que enfrentamos todos nosotros es no conocer a nuestro Dios, sino que conocemos al Dios que nos imaginamos. Y por eso la gente dice, oye, hermano, ¿sabe qué? Gracias, pero yo creo en Dios. Entonces tú le preguntas, ¿en qué Dios? Bueno, yo creo en Dios a mi manera. Es un Dios que ellos inventaron, que se parece mucho al Dios de la Biblia, pero que no es el Dios de la Biblia. Yo creo en Jesucristo. Y tú le dices, ¿y qué Jesucristo crees tú? Pero, ¿cómo podemos saber si yo conozco a Dios, al verdadero Dios? Eso lo vas a saber cuando tú entiendas cómo adoras a Dios. Y aquí volvemos de nuevo a lo que habíamos escuchado de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué entiendes tú cuando lees ahí en Romanos 12:1 que dice que debes presentar tu cuerpo en sacrificio vivo? ¿Qué entiendes tú por eso? ¿Te fijas que hay que empezar a responder esas preguntas? ¿Te has puesto a pensar en eso? Hermanos amados,
Créanme que hay millones de seres humanos que hoy día están adorando, están haciendo eso, están presentando sus cuerpos en sacrificio vivo, pero a un Dios falso. Los musulmanes, hermanos. Ustedes no se imaginan, los verdaderos musulmanes, no esos musulmanes que viven hoy día en el mundo occidental, sino que los musulmanes que verdaderamente viven allá en el oriente. Esos musulmanes se sacrifican por su Dios. 3 veces durante el día se arrodillan a una hora exacta con la mirada hacia la Meca y oran. No comen muchas cosas. Solo tienen una vida muy, muy austera. Los budistas, los verdaderos budistas, esos que viven en los templos, viven solos, viven meditando, se sacrifican, se entregan completamente. Hay muchos católicos que hacen mandas en las rodillas por su Virgen, por su Dios. Sectas, incluso diabólicas, llegan al punto de incluso morir por lo que ellos creen. Mueren, sacrifican sus vidas. Pero para nosotros, acá en el occidente, para nosotros que vivimos en este mundo donde todas las cosas son ricas, bonitas, fáciles, donde hay un poco de problemas, sí, hay enfermedades, sí, hay algunas muertes por ahí, sí, algunas, pero nosotros estamos preocupados ¿de qué? Nosotros estamos preocupados de nosotros. Por eso es tan triste ver cómo hoy día la iglesia verdadera de Jesucristo está tan débil, tan perdida, tan confundida con respecto a lo que el Señor manda en su palabra. Hermanos amados, tenemos que poner atención a lo que Jesucristo dice en su palabra. No lo que el pastor dice, no lo que el teólogo dice, no lo que el TikTok dice, lo que Jesucristo dice en su palabra. Amén. El Padre Celestial, nuestro Dios santo y sublime, le interesan solamente a aquellos que están dispuestos a seguir a su Hijo unigénito, a ese Hijo único, como Él manda en su palabra. Esos son los que Dios vino a salvar. Por eso tenemos que, hay 2 palabras, incursionar e indagar. Tenemos que verdaderamente meternos en la palabra y hacer preguntas. ¿Cómo lo hago? Cuando ustedes le escucharon el versículo que dice que tú tienes que renunciar a todo lo que posees. Si tú lees eso, tú dices, bueno, ¿qué está diciendo? Si yo escucho todo lo que poseo, me imagino a lo material, ¿no es cierto? Lo primero que viene a mi mente es lo material, porque yo poseo cosas materiales. Pero el Señor no está hablando de las cosas materiales, está hablando de lo que tú tienes metido en tu cabeza, lo que te tiene controlado a ti. Y por eso hay que aprender a incursionar, a indagar en la palabra y aprender a adorar correctamente. Entonces el Espíritu, cuando dice nosotros tenemos que adorar en espíritu, con minúscula, y en verdad, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de tu espíritu, ¿ya? Ese que Él puso en ti. ¿Y el Espíritu con qué se relaciona? Con la vida. Cuando Él puso el Espíritu, Él puso vida en ti. Esa es una vida que te fue dada. Y esa vida, dice el Señor, que la tienes que presentar en sacrificio vivo. Tienes que presentar todo tu cuerpo, todo lo que tú eres, en sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Eso es algo que tiene que ser todos los días, constantemente. No es una vez, no es cuando yo vengo al culto y estoy acá y cantamos y oramos y escuchamos al pastor. No, eso es el culto, eso es la adoración del día domingo. Muy importante y un día especial porque es el día del Señor. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa durante de lunes a sábado? ¿Se acabó? No se acabó. Tú sigues viviendo todos los días con Jesucristo. Él dijo que Él iba a estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesucristo no está hoy día contigo acá y tú sales de la puerta y le dices, chao Señor, te veo el próximo domingo. No, tú sales de la puerta y Él sale contigo. Y tú vas a la casa y todo lo que tú haces, Él está contigo. Y eso se llama entonces en el diario vivir. Y durante el diario vivir yo tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo.
Recuerde siempre esas palabras que dijo en 1 Corintios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, da lo mismo lo que tú hagas, hácelo todo para la gloria de Dios. Y eso también, amados hermanos, ahí también hay un mandamiento. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago eso? ¿Tengo que dar gracias cuando voy a comer? Sí. Pero ¿qué pasa cuando tienes que, no sé, pues cocinar, o tienes que trabajar, o tienes que hacer una diligencia? También, Señor, para ti, quiero hacer esto para ti. Ayúdame. Tienes que aprender a vivir siempre conectado con el Señor. En otras palabras, recuerda que todo lo que tú ahora debes o debieras hacerlo, debiera ser por gratitud. ¿Y cómo vas a tener gratitud si tú no leíste la palabra? Si tú no entiendes que Dios está caminando contigo, literalmente, se te olvida Dios. Entonces ya no vives por gratitud, vives pensando en las cosas que tú estás haciendo. Y muchas veces crees que tú eres el que lo hace. Y sí, tú lo haces, pero es gracias a Él. Y esa es la parte que se nos olvida. Y por eso como hay que cambiar el switch en la mente. Y ahí está el problema. Si yo sigo pensando como yo pensaba antes, entonces no voy a pensar en Dios, no voy a pensar en Jesucristo. Tengo que cambiar ahí y ahora tengo que aprender a ejercitarme literalmente en esta nueva vida. Es nueva, hermanos. Es muy raro ser, como les decía al comienzo. Hermanos, ser un hijo de Dios es algo muy raro, porque ya no es lo mismo que antes. A pesar de que tú sigues siendo como antes. Tienes el mismo cuerpo, solo que más viejo. Tienes los mismos problemas, las mismas cosas que te están pasando, la misma gente que está alrededor. Todo parece que fuera igual, pero no es igual. Ahora eres hijo de Dios. Y ahora tienes que aprender a vivir como un hijo de Dios. Y eso es nuevo, es una vida nueva. Y ahora tenemos que aprender a vivir por gratitud. Y entonces vas a comenzar a adorar en espíritu y en verdad. Y eso, amados hermanos, es algo que tenemos que empezar a querer. Yo quiero aprender, Señor. Tú le tienes que decir al Señor, ayúdame a aprender a adorarte en espíritu y en verdad. Porque no va a pasar así, porque simplemente tú leíste la Biblia y fuiste al culto, hiciste un estudio y dijiste yo ahora ya sé mucho de la Biblia. Y por lo tanto yo ahora sé cómo adorar en espíritu y en verdad. Ustedes le pueden preguntar a cristianos que llevan muchos años en los caminos del Señor. Dime por favor cómo se adora en espíritu y en verdad. Háganle la pregunta incluso a un pastor. Hay muchos que no saben. No te pueden explicar. Bíblicamente, no te estoy diciendo de su mente, porque algunos te van a responder, no, si adorar en espíritu en verdad se hace así, se hace así, se hace esto, se hace lo otro. Pero ¿dónde está escrito? Se van a sorprender que son muy pocos que van a ir a Romanos capítulo 12, versículo, donde está la explicación. El domingo pasado vimos la santidad, hoy día vimos la adoración en espíritu y en verdad. Dos mandamientos muy, muy importantes que reúnen muchos otros mandamientos. Y ahí viene el tema, entonces, ¿cómo se explica esto de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo? Sacrificio vivo significa que me va a costar, que no va a ser fácil. Sacrificio significa que yo voy a tener que, en cierta forma, pasarlo un poco mal. Una persona que, por ejemplo, quiere aprender a correr. Nosotros en la Eliana, si quiere aprender a correr y ser una buena corredora de 100 metros planos, 1000 metros planos, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Estar corriendo todos los días. Correr. Y para eso va a tener que dejar de estar con las amigas, no va a poder ver televisión. Además va a tener que comer ciertas cosas para alimentarse correctamente, para poder correr. Y va a terminar cansada ¿me entienden? Un deportista que quiere lograr algo, un músico. No llega a ser un músico de excelencia, sino ensaya. Y siempre lo mismo. Todo el que quiera aprender a hacer algo bien,
lo va a tener que sacrificarse. Bueno, aquí es lo mismo. ¿Tú quieres adorar bien? Vas a tener que sacrificarte. Y eso significa no hacer siempre lo que tú quieres, sino que empezar lentamente. Y eso es como una ofrenda. Cuando tú traes una ofrenda, tú traes algo que es valioso para ti para presentárselo al Señor, ¿no es cierto? Cualquier ofrenda que tú traigas. Si tú traes una ofrenda para la canasta que nosotros juntamos, traes alimentos y los pones ahí. Y esos alimentos te costaron dinero. Si tú traes la ofrenda que nosotros juntamos todos los primeros días en dinero, el dinero cuesta ponerlo, es difícil, porque mi platita es mi platita. Yo la necesito para comprar cosas, pero el Señor te dice, trae tu ofrenda. Bueno, esto, adorar en espíritu y en verdad, es una ofrenda, pero esta vez no es ni dinero, no es comida, eres tú. Y eso significa que ya no tienes que pensar en ti, sino que tienes que pensar en tu Señor Jesucristo. Él fue la primera ofrenda, Él fue el primer sacrificio, Él fue el primero que adoró al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y cómo lo hizo? En la cruz. En la cruz Él murió, Él derramó su sangre, Él pagó por tus y mis pecados. Eso fue un sacrificio una vez y para siempre. Pero ahora te toca a ti. Ahora me toca a mí. Ahora nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como Él dice. No como tú quieres, no como a ti te gusta, sino que entregando tu vida. Claro, muchos quieren venir al culto porque, me encanta cantar. Está bien, cántale, pero eso es acá en el culto. Cuando salgas del culto, sigue adorando. Sigue entregándote al Señor durante toda la semana. Y tienes que aprender a hacerlo. Recuerda que no es algo que tú naciste sabiendo. No. Como todas las cosas, tú tuviste que aprender a caminar. Tú tuviste que aprender a comer. Tú tuviste que aprender a sumar, a restar, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tuviste que aprenderlo todo. Todo lo que hoy día haces que es totalmente natural, lo tuviste que aprender un día. Así también tienes que aprender a adorar en espíritu y en verdad. Y eso comienza en tu corazón con la palabra, con la verdad, con Jesucristo. Él es el único que te puede ayudar a hacer esto correctamente. Démosle gracias a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, cada vez que vamos a tu palabra nos encontramos con muchas cosas que no entendemos, no sabíamos, y por eso te damos gracias, porque sabemos que por medio de tu Espíritu tú nos vas a ir enseñando cada una de las cosas de a poco, para que vayamos haciendo los cambios y los ajustes necesarios en nuestro caminar contigo, para un día también adorarte correctamente, como tú quieres que lo hagamos, en espíritu y en verdad. Y te pedimos desde ya, amado Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a seguir buscando en tu palabra para entender correctamente cómo tú anhelas que nosotros guardemos este mandamiento tan importante, que te glorifica y te honra a ti, que eres nuestro único Dios verdadero y la vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Aleluya. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero
te seguiré con mi alma, mente, corazón.